Buenas noches. Vamos entonces a ver el día de hoy ciclo cardíaco. La vez pasada, ¿verdad? Hace más de una semana vimos la anatomía del corazón, vamos a decir la anatomía estática, cómo es todo el corazón en su configuración externa y su configuración interna. Pero como sabemos, el corazón es un órgano que está en constante movimiento durante toda nuestra vida. Y el día de hoy vamos a conocer en qué consisten todos estos movimientos. Como sabemos, el corazón se encarga de recibir la sangre que viene de las venas, ¿verdad? Recibirla a las aurículas, pasarla a los ventrículos, donde de allí es bombeada hacia las arterias. Esto, ¿verdad? Esto que les acabo de decir ocurre de los dos lados del corazón. Es decir, la sangre viene de las venas cavas superiores y cae en la aurícula derecha. De la vena cava superior e inferior y cae en la aurícula derecha. Igualmente sucede del lado izquierdo. Cae de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Después de aquí pasa al ventrículo izquierdo, en este caso, y de este lado pasa al ventrículo derecho. Y de allí es eyectada, ¿verdad? Por las arterias, por sus arterias respectivamente. Del lado derecho sale por la arteria pulmonar y del lado izquierdo sale por la aorta. La diferencia, una de las diferencias principales, es que el ventrículo derecho, ¿verdad? El hemicardio derecho va a manejar mucho menos presión de lo que maneja el ventrículo izquierdo. Entonces, el ciclo cardíaco comprende toda la secuencia de hechos mecánicos que se producen durante un latido. Entonces, ¿verdad? Tenemos que el ciclo cardíaco se divide en lo que es la diástole y la sístole. La diástole, ¿verdad? Implica, ¿verdad? Más que todo lo que es la relajación del corazón, y la sístole implica lo que es la contracción. Estas dos, vamos a decir, dos etapas del ciclo cardíaco se dividen a su vez en fases, que son estas que vemos aquí: relajación isovolumétrica, llenado ventricular rápido, sístole auricular, contracción isovolumétrica, eyección rápida y eyección lenta. Quiero decir aquí, ¿verdad? Quiero decir aquí que a lo mejor en algunos libros de fisiología van a ver que esto puede cambiar un poquito. Es decir, que la sístole puede estar dentro, la sístole auricular puede estar dentro de aquí de la sístole. Igual, eyección lenta en algunos libros lo pueden colocar dentro de la diástole, porque durante la eyección lenta ya el ventrículo no se está contrayendo. Pero vamos a ver que desde nuestro punto de vista médico, ¿verdad? Que nosotros trabajamos con seres vivos a los que no podemos abrirles el corazón para ver en qué momento está, si está en sístole o está en diástole. Como nosotros somos médicos, entonces nosotros nos valemos para saber si estamos en sístole o en diástole por los ruidos cardíacos. Entonces los ruidos cardíacos son los que nos van a dividir si estamos en diástole o estamos en sístole. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo había conseguido un monitor en que reproducía el ciclo cardíaco. Iba las flechitas aquí, como están viendo, porque yo lo que hice fue captura de eso. Iba aquí la flechita y iba aquí manejando las presiones. Iba esta línea que van viendo aquí, va avanzando. Iba avanzando y va diciendo las presiones del ventrículo y de la aurícula. Pero no sé, por alguna causa se dañó el archivo. Yo lo he buscado, yo no lo consigo. Pero bueno, menos mal que le había hecho captura a él, y de eso nos vamos a valer el día de hoy. Entonces, vamos a ver el ciclo cardíaco el día de hoy a partir de este dibujo.
Entonces, yo voy a hablar, ¿verdad? Cuando yo esté hablando del ciclo cardíaco, probablemente hable de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda independientemente, porque como les acabo de decir, las dos cosas ocurren al mismo tiempo. Es decir, todo lo que ocurre en la aurícula derecha ocurre en la aurícula izquierda. Igualmente en los ventrículos, yo puedo hablar del ventrículo izquierdo, del derecho, o les puedo hablar del ventrículo izquierdo. Igual de la arteria, ¿verdad? Sea la arteria aorta o la pulmonar. Entonces, estos tres señores son los protagonistas. Quiero que tengan eso en claro, ¿verdad? Prácticamente estos tres son los protagonistas. Las aurículas, los ventrículos y las arterias. Entre ellos, ¿verdad? Entre la aurícula y el ventrículo hay unas puertas, que son las válvulas. Son unas válvulas que se llaman aurículo-ventriculares. Las válvulas, cualquiera de las válvulas, la función es evitar que la sangre se devuelva. Es decir, que si la sangre está en la aurícula y pasa al ventrículo, después cuando está en el ventrículo, ella tiende a devolverse a la aurícula, pero lo impide la válvula auriculoventricular. Igualmente existe otra válvula entre la aurícula y la arteria, entre el ventrículo y la arteria, que es las válvulas sigmoideas. En este caso, esta se llama pulmonar y esta se llama válvula aórtica. Esta sería la válvula auriculoventricular izquierda, que también tiene su nombre propio. Esta sería la válvula tricuspidia, que la vimos en la clase anterior, y esta sería la válvula mitral. Entonces, la idea, ¿verdad? La idea, el objetivo del corazón es pasar una sangre que está en unas cavidades a muy baja presión, pasarlas a unas cavidades que estén a más alta presión. Entonces, para yo pasar algo de menor presión a mayor presión necesito energía y por eso el corazón es una bomba que va a encargarse de eso. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos en este momento en relajación isovolumétrica. Aquí vamos a ir viendo las fases, ¿verdad? Aquí abajo vamos a ir viendo las fases del ciclo cardíaco. Y este gráfico, ¿verdad? Este gráfico es importante que ustedes lo entiendan, porque este es el mismo gráfico que está en el Gayton. Vamos a ver más adelante. Yo le hice captura, ¿verdad? Al Gayton y vamos a ver que ahí está el gráfico y ese gráfico, con ese gráfico es que se vale Gayton para explicar todo lo que les estoy diciendo el día de hoy. Esta línea amarilla es la presión auricular. Si se fijan, es una presión que se mantiene aquí abajo. Durante todo el ciclo cardíaco la presión se mantiene aquí abajo porque la aurícula maneja presiones bajas. Por el contrario, el ventrículo, fíjense, es la línea verde. El ventrículo maneja presiones altas. La aurícula maneja presiones bajas. El ventrículo, la arteria maneja presiones altas, que es la línea verde. Y el ventrículo maneja presiones bajas, como aquí, que es la línea roja, y maneja presiones altas con la arteria. Entonces, como les dije, finalmente, la sangre que está en la aurícula, el ventrículo se encarga de pasarla a la arteria a un sitio de mayor presión. ¿Cómo lo hace? Ya lo vamos a ver. Otra ley, ¿verdad?, que tienen que tener en cuenta mientras vamos viendo el ciclo cardíaco es que la sangre siempre va a ir de mayor presión a menor presión. Ella va a ir de mayor presión a menor presión. Eso es, siempre coloco el ejemplo, si tú quieres ir a una discoteca, te va a gustar es ir a una donde haya menos gente, porque no te gusta que estés todo apretado. Entonces, así es la sangre. Ella va a ir a los sitios donde haya menor presión. Ajá, profesor, pero si usted dice que ella tiende a ir de mayor presión a menor presión, ¿cómo es que
aquí la sangre está pasando de menor presión en la aurícula a mayor presión en la arteria. Bueno, esa es la función del corazón. Si no necesitáramos eso, no necesitáramos el corazón. El corazón entonces, con su energía, envía la sangre a un sitio de mayor presión. Y después vamos a ver más adelante por qué la necesitamos en las arterias y por qué en las arterias hay mayor presión. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Un ciclo cardíaco. ¿Dónde comenzar el ciclo cardíaco? Tú lo puedes comenzar en donde tú quieras, porque sencillamente es algo que ocurre 80 veces por minuto en nuestros corazones. Puedes comenzar en cualquier punto del ciclo cardíaco. Normalmente yo siempre comienzo en relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica, ¿verdad? Consiste en que el ventrículo se está relajando. Iso significa igual, volumen. En este momento, el ventrículo se está relajando y mantiene igual volumen durante toda esta fase del ciclo cardíaco. ¿Por qué mantiene el mismo volumen? Porque las dos válvulas están cerradas en este momento. La válvula auriculoventricular y la sigmoidea está cerrada. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento en cada una de las cavidades? Bueno, fíjense que la aurícula, esta línea que ustedes ven aquí, es el sitio, es el momento del ciclo cardíaco en el que estamos hablando. Entonces, fíjense que en este momento la presión en la aurícula está baja. La presión del ventrículo está por encima de la aurícula. Como la presión en el ventrículo está por encima de la aurícula, la sangre se tiende a devolver hacia la aurícula. Por lo que les dije, la sangre siempre va a tender a ir de mayor presión a menor presión. Fíjense que, como les decía, la presión en la aurícula está por debajo de la del ventrículo. Por lo tanto, la sangre que está en el ventrículo se va a querer devolver a la aurícula, pero esa es la función de la válvula auriculoventricular. Impedir que la sangre se devuelva. Es decir, la sangre lleva un sentido que se llama anterógrado. Es decir, un sentido de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la arteria. Siempre es en ese sentido. Si se devuelve, hay lo que se llama reflujo. Y entonces eso no es beneficioso para el paciente. Entonces, por eso está la válvula, para impedir de que haya un flujo retrógrado. Ahora, ¿qué pasa con la arteria? Fíjense que la presión que hay en la arteria está por encima del ventrículo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la sangre que está en el ventrículo? No le interesa irse a la arteria, porque allá hay mucho más presión, como lo de la discoteca. Allá hay mucho más presión, ¿para qué me voy a ir para allá? Entonces, la válvula se mantiene cerrada porque la sangre que está en el ventrículo no le importa pasar para allá. Entonces no la tiende a abrir. Si la sangre va en este sentido, anterógrado, la abre, pero no le importa en este momento irse para allá porque para allá hay mayor presión. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Fíjense que la presión en el ventrículo, cuando es toda esta, vamos a decir, esta barra gruesa, es el periodo de relajación isovolumétrica, que comenzó aquí y va hasta aquí. Entonces, pero fíjense que durante todo este momento, fíjense que esto es tiempo. Esto es tiempo porque el ciclo cardíaco dura 0.8 segundos. 0.8 segundos. O sea, dura menos de un segundo y por eso nuestra frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto y un minuto tiene 60 segundos. Bueno, en fin, entonces en este pedacito del ciclo cardíaco que es relajación subvolumétrica, fijémonos que en cuánto de presión había en el ventrículo y fíjense que cuando está terminando este periodo de relajación subvolumétrica, fíjense cómo fue cayendo la presión en el ventrículo. ¿Por qué cayó la presión en el ventrículo? Bueno, sencillamente porque el ventrículo se fue relajando. Es como un globo. El globo se va relajando, se va estirando
sea, si tú lo mantienes apretado al globo, aumenta la presión dentro de él, pero si tú lo dejas de apretar, baja la presión dentro de él. Entonces así, el ventrículo es como un globo que entonces se empezó a relajar y empezó a disminuir la presión, a disminuir la presión, a disminuir la presión, a disminuir la presión, disminuir la presión, disminuir la presión, ta, 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 ta. Cuando la presión del ventrículo se baja tanto que baja por debajo de la aurícula, la sangre que está en la aurícula dice, ah no, allá hay menor presión, vamos para allá, y pasa entonces, se abre la válvula auriculoventricular y pasa la sangre que estaba en la aurícula, pasa al ventrículo. ¿Por qué pasó la sangre? Porque el ventrículo disminuyó tanto su presión que se hizo por debajo de la aurícula. Y al estar la presión del ventrículo por debajo de la aurícula, la sangre tiende a pasar de la aurícula al ventrículo porque hay menor presión. Disculpen que redunde. Yo en esta clase es inevitable para mí redundar, pero es la manera en que yo siento que ustedes me entienden, en que yo repita y repita el verbo y lo conjugue para acá, para atrás y para adelante para que ustedes me puedan entender. Porque quiero que ustedes se imaginen que ustedes son un eritrocito que van pasando aquí. Pasaron de la aurícula al ventrículo porque se abrió la válvula. ¿Y quién abrió la válvula? La misma sangre la abrió porque la presión en la aurícula estaba por encima de la del ventrículo. O dicho de otro modo, el ventrículo disminuyó tanto la presión por debajo de la aurícula que entonces la sangre decidió pasar. Y la válvula la deja pasar porque cuando la sangre va en dirección anterógrada, la deja pasar. Si es hacia atrás, no la deja pasar. Entonces, en este periodo, cuando se abre la válvula auriculoventricular, se llama llenado ventricular rápido. Llenado ventricular rápido, y en este momento cae aproximadamente un 80% del llenado ventricular. De toda la sangre que va a caer en el ventrículo en el momento de este latido, un 80% cae en este momento que se llama llenado ventricular rápido. Fíjense que durante todo este periodo de llenado ventricular rápido, la presión del ventrículo se mantiene por debajo de la aurícula y por ende la válvula auriculoventricular se mantiene abierta. Este otro periodo lo llamamos diástasis, pero normalmente desde el punto de vista médico casi nunca lo tomamos en cuenta. Entonces, porque prácticamente durante la diástasis pasa lo mismo. Sigue la presión del ventrículo por debajo de la aurícula, como ven aquí, y sigue cayendo un poquito de sangre, la que viene todavía de la vena cava superior, de la vena cava inferior, y cae directamente en el ventrículo. Ahora, ¿qué sucede? Mientras estaba yo hablando al principio, echándoles el cuento de que el ventrículo, cuando el ventrículo estábamos en relajación isovolumétrica, ¿verdad? Mientras esta válvula está cerrada, la válvula auriculoventricular, cuando ella está cerrada, mientras está sucediendo eso, la aurícula se está llenando de sangre que viene de la vena cava superior y de la vena cava inferior. De hecho, esta línea que ustedes ven aquí, esta línea blanca, es el volumen ventricular. Y fíjense que cuando estábamos en relajación isovolumétrica, el ventrículo estaba vacío porque se acababa de vaciar en la arteria. Entonces, cuando pasamos a llenado ventricular rápido, fíjense que en el llenado ventricular rápido se llena, aumenta el volumen sanguíneo dentro del ventrículo.
Y como les decía, mientras eso sucedía, mientras estábamos también en relación isovolumétrica, la presión en la aurícula fue aumentando poquito a poco porque venía llegando sangre de la vena cava superior e inferior. Ese llenado de la aurícula, mientras el ventrículo estaba trabajando, eyectando la sangre a la arteria, y después ahora se estaba relajando para recibir la otra sangre, mientras esto sucedía, la aurícula se estaba dilatando. Se fue dilatando, se fue abombando porque se estaba llenando de sangre. Mientras se llenó de sangre, al llenarse de sangre, ese expandimiento de la aurícula hizo que se activara un señor aquí arriba, que está en la parte posterior de la aurícula, que se llama nodo sinusal. El llenado de la aurícula derecha, esto sí es importante que sepan que solamente el llenado de la aurícula derecha activa el nodo aurículo ventricular, el nodo sinusal, porque sencillamente es un medio de activación de que si hay sangre en la aurícula, eso hay que bombearlo. Entonces por eso se activa el nodo sinusal y pasa una electricidad, un impulso nervioso por todas las aurículas para contraerlas. Pasa un impulso nervioso desde el nodo sinusal por todas las dos aurículas para contraerlas, y ese impulso nervioso llega hasta otro nodo que se llama nodo aurículo ventricular. Entonces, cuando ese impulso nervioso pasó por las aurículas, eso hizo que las aurículas se contrajeran. Y entonces, al contraerse las aurículas, terminaron de echar un chorrito más de sangre de la aurícula a los ventrículos. Fíjense aquí, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les hablaba de que en las aurículas, a los laditos, tiene unas orejuelas que almacenan sangre? Bueno, cuando las aurículas se contraen, en ese momento la sangre que está almacenada también en las orejuelas sale y cae en el ventrículo. ¿Se acuerdan que les decía que en el periodo de llenado ventricular rápido cae un 80% del llenado ventricular? Bueno, en sístole auricular termina de caer el 20% que me falta. Con la contracción de la aurícula vaciando las orejuelas. ¿Se acuerdan también que en la clase anterior les dije que el verdadero término de la aurícula es atrio? Y aurícula se le debería llamar a la orejuela. Fíjense que aquí en inglés se le dice contracción de los atrios. Entonces, para que vean el porqué. Entonces, estábamos en, ya recorrimos relajación isovolumétrica, se abrió la válvula auriculoventricular, cayó la sangre de la aurícula al ventrículo, se produjo el llenado ventricular rápido, luego la sístole auricular, ¿verdad? Que está dado por la contracción de las aurículas, que viene a su vez dado por el impulso nervioso que se inicia en el nodo sinusal y pasa por lo que se llaman las fibras internodales, porque van de un nodo al otro, del nodo auriculoventricular al nodo, del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, y se contraen las aurículas. ¿Qué sucede ahora? El impulso nervioso, que lo habíamos dejado aquí en el nodo auriculoventricular, pasa a través de un haz que se llama haz de His. Haz de His que se divide en rama derecha y rama izquierda del haz de His, y pasa a la fibra de Purkinje y le envían un impulso nervioso al ventrículo diciendo que ahora se contraiga él. Se contrajo la aurícula primero, ahora se va a contraer el ventrículo. Este sistema de conducción que les estoy diciendo por encima, eso lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos la clase de electrocardiografía el día de mañana.
Entonces, este impulso nervioso, ¿verdad? Llega a todas las fibras musculares del ventrículo y hace que se contraigan. ¿Qué pasa? Traten de adivinar ustedes. ¿Qué va a pasar si ahora el ventrículo se empieza a contraer? ¿Qué va a pasar? Entonces enseguida va a aumentar la presión del ventrículo. Estábamos aquí en sístole auricular. Fíjense que la presión de la aurícula todavía se mantiene por encima de la del ventrículo. Pero cuando se empiece a contraer el ventrículo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión en el ventrículo por encima de la aurícula. ¿Qué va a pasar con la sangre? La sangre se va a querer devolver. La sangre se va a querer devolver a la aurícula porque la presión del ventrículo va a estar por encima de la aurícula. Al hacer eso, esto fíjense que es un flujo retrógrado. Al haber un flujo retrógrado, entonces la válvula dice, hey, para allá ya no puedes pasar. Entonces se cierra la válvula auriculoventricular. Entonces, aquí estamos. En esta otra fase empieza a contraerse el ventrículo, que es el significado de estas flechitas aquí. Se empieza a contraer el ventrículo, aumenta rápidamente la presión en el ventrículo por encima de la aurícula, la sangre se quiere devolver y entonces eso hace que se cierre la válvula auriculoventricular. De hecho, si se han escuchado el corazón alguna vez, se han puesto un estetoscopio y se lo han puesto en el corazón y se han escuchado los ruidos cardíacos, loop dup, loop dup, loop dup, eso que suena es el cierre de las válvulas. El primer ruido, loop, es el cierre de la válvula auriculoventricular. Ustedes tienen un estetoscopio ahorita, se escuchan loop dup, loop dup, loop dup. Ese loop es porque en ese momento se cerró la válvula auriculoventricular. Entonces, ¿cómo se llama este periodo? Se llama contracción isovolumétrica, porque la válvula auriculoventricular está cerrada y la válvula sigmoidea otra vez está cerrada. Ah, se parece al periodo de relajación isovolumétrica, sí, pero aquí más bien la presión en el ventrículo está aumentando porque el ventrículo se está contrayendo. Entonces se llama contracción isovolumétrica porque hay contracción del ventrículo, pero se mantiene igual volumen. ¿Y por qué se mantiene igual volumen? Porque las dos válvulas están cerradas. ¿Y por qué las dos válvulas están cerradas? Bueno, la auriculoventricular está cerrada porque a pesar de que la sangre quiere devolverse del ventrículo a la aurícula, la válvula se lo impide porque ella no permite un flujo retrógrado. ¿Por qué la válvula sigmoidea está cerrada? Porque la presión del ventrículo que está aquí, fíjense dónde está la presión del ventrículo, no ha llegado a estar por encima de la arteria. Y hasta que no llegue a estar por encima de la arteria, la sangre no está interesada en pasar a la arteria. Porque mientras haya mucha presión allá en la arteria, ella no le importa pasar. Ella quiere pasar es para la aurícula, porque es donde hay menor presión, pero la válvula auriculoventricular no se lo permite. ¿Qué va a pasar ahora? Por lógica, va a llegar un momento en que la contracción ventricular sea tan efectiva que la presión del ventrículo pase por encima de la arteria. Cuando la presión del ventrículo alcance la presión de la arteria, entonces se va a abrir la válvula sigmoidea. Ahora sí la sangre está interesada de salir del ventrículo donde hay mucha presión para pasar a la arteria donde hay menos presión. Se abre la válvula sigmoidea y pasa la sangre de el ventrículo a la arteria. A este periodo, en la salida de la sangre del ventrículo a la arteria, este periodo se le llama eyección rápida.
eyección rápida donde la presión, donde la cantidad de sangre que va a salir del ventrículo a la arteria es de aproximadamente 70%. En este periodo de eyección rápida sale un 70% de la sangre. Fíjense aquí la cantidad de sangre que había en el ventrículo y cómo en el periodo de eyección rápida, fíjense cómo cae rápidamente el volumen ventricular. Y entonces en el otro periodo que sigue, que supondrán que se llama eyección lenta, el volumen ventricular cae más lentamente y por lo tanto sale es un 30%. En este momento, ¿verdad? De la eyección rápida, la presión sale, o sea, la sangre sale a tanta presión y entonces, pero en el momento que se abrió la válvula, el ventrículo se sigue contrayendo, sigue contrayendo y sigue eyectando la sangre a la arteria y como la arteria se empieza a llenar de sangre, ella también sube su presión, pero siempre la presión del ventrículo va a estar por encima de la arteria y es lo que permite que la sangre siga saliendo del ventrículo a la arteria. Llega un momento cuando la presión del ventrículo empieza a caer porque ya el ventrículo dejó de contraerse. Obviamente tiene un límite de contracción el ventrículo que se empieza a relajar. Se empieza a relajar. Cuando se empieza a relajar, ¿qué va a pasar con la presión dentro del ventrículo? Empieza a caer. Empieza a caer. Pero la presión del ventrículo se mantiene por encima de la arteria y por lo tanto la sangre sigue saliendo. Entonces, en eyección lenta, la presión del ventrículo se mantiene por encima de la arteria y es lo que permite que la sangre salga, a pesar de que el ventrículo ya se está relajando, pero la presión se mantiene por encima de la arteria. Ustedes dirán, profesor, pero ahí yo veo que la presión de la arteria, que es la verde, está por encima de la del ventrículo, que es la roja. Sí, pero se equivocaron haciendo el gráfico y de hecho en el libro de Gayton aparece así. Sin embargo, el mismo Gayton explica lo que les estoy diciendo, pero en el dibujo no sé por qué lo hicieron así. El mismo Gayton explica que durante la eyección lenta el ventrículo se relaja, pero la presión del ventrículo se mantiene por encima de la arteria y se tiene que mantener para poder seguir eyectando el 30% de sangre que necesito que termine de salir. Fíjense en este punto del viaje, que mientras nosotros estamos hablando de estos dos señores, de la pelea de presiones entre el ventrículo y la arteria, ¿qué está pasando en la aurícula? La aurícula se ha estado llenando otra vez de sangre. Fíjense cómo aquí viene la flechita, se ha estado llenando de sangre y por eso la presión en la aurícula va aumentando paulativamente. Va aumentando paulatinamente. Entonces, la diferencia entre eyección rápida y eyección lenta, en las dos sale sangre, pero en la eyección rápida el ventrículo está contraído, en eyección lenta el ventrículo está relajado, pero en las dos siempre la presión del ventrículo está por encima de la arteria. Cuando la presión del ventrículo desciende por debajo de la arteria, cuando la presión del ventrículo se hace por debajo de la arteria, ¿qué va a pasar con la sangre que está en la arteria? Dice, ah, no, vámonos para atrás. Vámonos para atrás, que allá hay menor presión. Entonces la sangre de la arteria viene y se devuelve para el ventrículo. Pero aquí entra la función de la válvula sigmoidea y es de impedir de que ocurra ese flujo retrógrado y entonces se cierra la válvula sigmoidea. Se cierra la válvula sigmoidea e impide que la sangre pase de la arteria al ventrículo porque ella se quiere devolver. ¿Por qué? Porque aquí ahora hay más presión que en el ventrículo. Y en este momento sigue
cerrada la válvula auriculoventricular porque la presión del ventrículo sigue, a pesar de que está por debajo de la arteria, pero está por encima de la aurícula. Entonces, como está la válvula auriculoventricular cerrada y la sigmoidea cerrada, y el ventrículo se está relajando, entonces este periodo por eso se llama relajación isovolumétrica. Y si se acuerdan, es el mismo periodo con el que comenzamos. Fíjense cómo dimos la vuelta. ¿Ven? Entonces, en este momento, cuando inició la relajación isovolumétrica, fíjense que se cerró la válvula sigmoidea. Ese es el otro ruido cardíaco que yo les había dicho. Loop, dup. Loop, dup. Entonces el dup es el cierre de la válvula sigmoidea. El loop, primer ruido cardíaco, cierre de la válvula auriculoventricular. Dup, que es el segundo ruido cardíaco, es el cierre de la válvula sigmoidea. Vamos a hacer un repaso. Comenzamos aquí en relajación isovolumétrica. La sangre, ¿verdad? Acababa de salir. Se mantiene las dos válvulas cerradas porque la presión en el ventrículo está por debajo de la arteria y por eso se cierra la válvula sigmoidea, impidiendo que la sangre que está en la arteria pase al ventrículo, porque quiere pasar porque la presión del ventrículo está por debajo. Pero la válvula auriculoventricular se mantiene cerrada porque a la sangre que está en la aurícula no le conviene pasar al ventrículo porque hay menor presión, porque allá en el ventrículo hay mayor presión. Cuando el ventrículo que se estaba relajando se sigue relajando, llega un momento en que se hace su presión por debajo de la aurícula, entonces se abre la válvula auriculoventricular y cae la sangre que se estaba acumulando de la aurícula al ventrículo. ¿Por qué se abre? Porque ahora sí la sangre que está en la aurícula le conviene ir al ventrículo porque allí hay menor presión y entonces ocurre el periodo de llenado ventricular rápido, que cae aproximadamente un 80% de la sangre con que se va a llenar. Mientras estuvo la aurícula llenándose de sangre, activó el nodo sinusal. Se activa el nodo sinusal, se contrae las aurículas y terminan de echar un chorrito más de sangre en el ventrículo, que es del 20% restante. Posteriormente, ese impulso nervioso que contrajo a las aurículas ahora pasa por el haz de His y las fibras de Purkinje y contrae el ventrículo. Al empezarse a contraer el ventrículo, aumenta la presión dentro del ventrículo y esto hace que entonces la sangre quiera pasar del ventrículo a la aurícula donde hay menor presión. Allí entra el papel de la válvula auriculoventricular cerrándose e impidiendo que la sangre que estaba en el ventrículo se devuelva a la aurícula. Como las dos válvulas están cerradas, la auriculoventricular, por lo que ya expliqué, y la sigmoidea está cerrada porque a pesar de que está subiendo la presión del ventrículo, no está por encima de la arteria. Como las dos están cerradas y el ventrículo se está contrayendo, entonces por eso este periodo se llama contracción isovolumétrica. Cuando la presión del ventrículo se hace por encima de la arteria, ¿qué va a pasar? Se va a abrir la válvula sigmoidea porque la sangre le conviene pasar del ventrículo a la arteria porque aquí hay demasiada presión, entonces no les gusta y pasa a la arteria. Se abre la válvula sigmoidea y entonces ocurre el periodo de eyección rápida donde sale aproximadamente un 70% de la sangre en este periodo de contracción del ventrículo. Cuando el ventrículo deja de contraerse, empieza a caer su presión, pero se mantiene por encima de la arteria. Por lo tanto, sigue saliendo sangre y es lo que se llama el periodo de
eyección lenta, donde sale el resto del 30% que iba a salir. Cuando la presión del ventrículo, que viene cayendo porque se está relajando, sigue cayendo y se hace por debajo de la arteria, entonces la sangre se va a querer ahora devolver de la arteria al ventrículo. Por lo tanto, se devuelve y se cierra la válvula sigmoidea. Al cerrarse la válvula sigmoidea ocurre el segundo ruido cardíaco y entonces el ventrículo se sigue relajando y entonces ocurre lo que es el periodo de relajación isovolumétrica. ¿Y por qué se llama relajación isovolumétrica? Porque las dos válvulas están cerradas y el ventrículo se está relajando. ¿Y por qué las dos válvulas están cerradas? Porque la aurículo ventricular está cerrada porque la sangre que está en la aurícula no va a querer pasar al ventrículo porque la presión está muy alta para allá. ¿Y por qué la válvula auriculoventricular está cerrada? Porque ella impide que la sangre que está en la arteria, esa sí se quiere devolver al ventrículo porque allá hay mucha presión comparada con la del ventrículo. Se quiere devolver y las válvulas siempre impiden un flujo retrógrado. Vamos a ver algunos aspectos. Entonces, eso vamos a decir, eso fue el viaje. Pero el viaje tiene algunos detalles que estábamos con el conductor viendo todo, ¿verdad? Todo el camino hacia adelante, pero debemos ver algunas cosas del paisaje alrededor. Entonces vamos a hacer el camino otra vez viendo esas cositas que nos faltaron y que obviamente no las podía meter en el momento del viaje porque si no se me iban a perder. Una de las cosas, ¿verdad? Ya las hablé bastante, que es los ruidos cardíacos. Fíjense que entonces, cuando estamos en eyección lenta y que la presión del ventrículo baja por debajo de la arteria, se cierra la válvula auriculoventricular y fíjense que entonces ocurre el segundo ruido. Igualmente, cuando yo paso a relajación isovolumétrica, ocurre el segundo ruido. Igualmente, cuando estoy en sístole auricular y después el ventrículo empieza a contraerse y aumenta la presión del ventrículo y la sangre se quiere devolver a la aurícula, se cierra la válvula auriculoventricular y entonces ocurre el primer ruido. Y esto es sumamente importante. De aquí en adelante, cada vez que ustedes vean algo, o sea, patologías cardiovasculares, lo que sea, es importante que sepan diferenciar sístole de diástole es el ruido. Es decir, entre el primer ruido y el segundo ruido es sístole. Y entre el segundo ruido y el siguiente primer ruido es diástole. Eso es pregunta fija, siempre. Lo otro es los cambios de la presión auricular. Los cambios de la presión auricular, que son estas ondas que se llaman A, C y B. A, C, B. Entonces les pueden preguntar, ¿por qué ocurre la onda A? ¿Por qué ocurre la onda C? ¿Y por qué ocurre la onda B? Es decir, ¿por qué ocurren esos aumentos de la presión en la aurícula? Bueno, la onda A, el aumento de la presión en la aurícula, de que me da la onda A, esto ocurre porque en el momento de la sístole auricular, ¿se acuerdan aquí que se contrae el aurícula y por lo tanto si hay una contracción auricular, eso por lógica va a aumentar la presión en la aurícula? Entonces la causa de la onda A es la sístole auricular, por eso se llama A, de auricular, es sístole auricular. Esta onda C, ¿por qué ocurre? Bueno, ocurre porque en el momento que empieza a contraerse el ventrículo, que la sangre se quiere devolver a la aurícula y que eso me conlleva a que se cierre la válvula auriculoventricular, ocurre un abombamiento de la válvula auriculoventricular. Es decir, la presión que ejerce la sangre en el ventrículo hacia la aurícula es tanta que se abomba la válvula y al abombarse la válvula, esta cavidad aumenta su presión un poquito.
y por eso es una onda pequeñita aquí, pero es una onda que se llama C. Ajá, profesor, ¿y por qué se llama C? Bueno, porque resulta que la presión en la aurícula se puede ver en la yugular. Es decir, esta presión que está aumentando en la aurícula también aumenta en la vena cava superior y a su vez aumenta también en el tronco venoso brachiocefálico y también a su vez aumenta en las yugulares. Entonces, si ustedes se ponen a ver una persona, el cuello, le colocan una luz tangencial en la parte lateral del cuello por donde están las yugulares, van a ver que pareciera que algo palpitara. Le ponen una luz acostada, pues tangencial, como cuando el sol se está ocultando. Y eso produce una sombra. Le dicen a la persona que se quede quietecita. Y entonces ven que algo vibra ahí en el cuello. Y eso es las presiones de la yugular. No es el pulso de la carótida, sino el pulso de la yugular, que es este pulso venoso, que son estas ondas que estamos viendo desde la aurícula, se trasladan hasta allá. Al principio los fisiólogos pensaban que, que en ese momento, o sea, lo que veían en el cuello era la carótida, lo que se estaba viendo. Y por eso le pusieron el nombre de C. Pero después se dieron cuenta que no, que es el abombamiento de la aurícula. Porque en este momento, ¿verdad? Que está ocurriendo, ¿verdad? La contracción isovolumétrica, casi inmediatamente después sale la sangre y esto en un segundo sale por la carótida. En un segundo digo yo, en mucho menos que eso. Sale por la carótida, entonces por eso pensaban de que era la carótida que le daba a la yugular y entonces por eso se producía esa onda, pero no es así. Y la tercera onda es, como ya se los dije, el continuo llenado de la sangre, o sea, de la aurícula por parte de la sangre que viene de las cavas. Y por eso se llama V, de venas. Es decir, la sangre que viene de las venas, fíjense cómo va cayendo poquito a poco de las venas de las cavas, va llegando poco a poco y entonces se llena la aurícula y por lo tanto va aumentando la presión en la aurícula. ¿Ven? Lo otro es también cómo se representa eso en el electrocardiograma, que lo vamos a ver el día de mañana, pero para que tengan una idea. Entonces, estas ondas son sencillamente, o sea, cuando uno le hace un electrocardiograma al paciente, es para yo ver de una manera los impulsos nerviosos a través del corazón. O sea, los impulsos nerviosos que pasan a través del corazón, que le dije, del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, después de aquí por el haz de His a la fibra de Purkinje, todo ese impulso es lo que yo voy a ver en el electrocardiograma. Y entonces, primero, ¿qué sucede? Del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Eso es la onda P. Fíjense aquí. ¿Qué está pasando? Se está llenando el ventrículo. Y eso va a producir un impulso nervioso que va a comenzar en el nodo sinusal. Comienza el impulso nervioso a pasar por todas las aurículas y eso es la onda P. Y después entonces sucede la contracción auricular. O sea, primero se da la orden y después se ejecuta. Primero se da la orden en la onda P y después se ejecuta, que es la contracción auricular. Igualmente, el impulso nervioso se estanca aquí un poquito en el nodo auriculoventricular y después sale por el haz de His y la fibra de Purkinje. Entonces, ese viaje que hace a través del tabique interventricular y por las paredes libres del ventrículo es lo que sucede, lo que se llama el complejo QRS. Complejo QRS, entonces esto es la orden y después viene la ejecución. Se empieza a contraer el ventrículo. Y después la onda T es sencillamente lo que se llama repolarización ventricular, es decir, la recuperación del ventrículo, de las fibras, de las neuronas del ventrículo. Entonces fíjense, vamos a ver un dibujito aquí con un videito con la simultaneidad de los ruidos cardíacos y
los cierres y aperturas de las válvulas. Recordemos que aquí vamos a ver ventrículo derecho y aquí ventrículo izquierdo. Entonces fíjense aquí cómo está. Ventrículo derecho, como les dije, ventrículo izquierdo. Entonces en esto que estamos viendo, esto aquí, bueno, esta es la orejuela, pero más detrás de la orejuela está la aurícula derecha. Esto es válvula tricúspide, o sea, válvula aurículo-ventricular. Y esto válvula mitral, que es la aurículo-ventricular izquierda. Entonces fíjense aquí, desde el lado izquierdo, entonces esto es ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aorta, válvula sigmoidea o válvula aórtica, válvula mitral. Entonces, ¿quiénes son estos aquí? Válvula tricuspidia, porque este es el ventrículo derecho, lo estamos viendo desde atrás. Válvula mitral, porque esta es la aurículo ventricular izquierda. Tronco pulmonar, aorta, por lo tanto, válvula pulmonar, válvula aórtica. Entonces fíjense, aquí está el dibujito, del gato, ¿verdad? Es esto, a lo mejor ustedes lo ven así como que es una medio locura, pero es lo mismo que ya les expliqué en el simulador. Fíjense, esta línea discontinua de abajo es la presión auricular. Fíjense que aquí está la onda A, la onda C y la onda B. La roja es la presión ventricular, ¿verdad? Lo que pasa es que hay dos ciclos cardíacos. Y la presión, la línea discontinua superior es la presión en la arteria. Aquí fíjense que les dice cierre de la válvula auriculoventricular, cierre de la válvula aórtica, ¿verdad? Y entonces ahí fíjense cómo van viendo todo. Igualmente aquí está el volumen del ventrículo, cómo aumenta en el llenado, en la diástole, perdón, y disminuye en la sístole. Igual aquí está la representación de el electrocardiograma, la onda P, sístole auricular, QRS, la contracción ventricular, la despolarización ventricular, y la onda T es la repolarización ventricular. Igualmente, aquí están los ruidos. Cierre de la válvula auriculoventricular va a coincidir con el primer ruido. Cierre de la válvula sigmoidea coincide con el segundo. Entonces, como les había dicho, ¿verdad? Primer ruido es lap. En la mayoría de los libros siempre lo hablan como loop dub, pero este lo tiene como lap dab. Lap dab. Entonces, lap es cierre de las válvulas auriculoventriculares y dab o dub es el cierre de las válvulas sigmoideas. Ahora, solamente para darles un abreboca con lo que son los daños de las válvulas. ¿Por qué necesito entender la función de las válvulas? Porque existe algo que seguramente lo han escuchado en algún momento de su vida que se llaman soplos. Que alguien tiene un soplo en el corazón. ¿Qué es eso? Bueno, que una de las válvulas está dañada. Entonces, ¿cuáles son las dos funciones principales de las válvulas? Yo se los puedo preguntar y ustedes me lo van a decir rapidito. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver. Es permitir el flujo anterógrado. Fíjense que esta es la válvula mitral. Este es aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo. Entonces, las dos funciones principales de las válvulas son permitir el flujo anterógrado
e impedir el flujo retrógrado. Aquí se cerró la válvula mitral porque la sangre se está, se está contrayendo el ventrículo y está saliendo la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y se debe mantener cerrada la válvula mitral. Si en este momento que está ocurriendo la eyección rápida, la válvula no cumple su función y permite que la sangre también pase hacia la aurícula, obviamente que la cantidad de sangre que va a salir hacia la aorta no va a ser la misma, va a ser mucho menor, y entonces cuando el paciente va a presentar que si dificultad para respirar, ¿verdad? Que si isquemia, etc. Entonces, las dos funciones de la válvula son permitir el flujo anterógrado, impedir el flujo retrógrado. Entonces, sencillamente, cuando una válvula se daña, es porque ocurren una de esas dos cosas. Impedir el flujo anterógrado, que eso puede ocurrir cuando la válvula se obstruya porque ocurre endurecimientos de sus valvas. Vean cómo debe ser de abierta, y entonces se endurecen las valvas, y entonces el huequito por donde va a salir la sangre es mucho menor, no le da tiempo, fíjense lo rápido que es cada fase del ciclo cardíaco, y entonces pasa de una manera insuficiente. Fíjense que el ventrículo comparado con este no se llena como debe ser, y entonces eso es lo que se llama una estenosis de la válvula, porque se estrecha, es la palabra griega para estrecho. ¿Y cuál es la otra función? Que era impedir el flujo retrógrado. Bueno, si la válvula puede dañarse también, la válvula mitral, permitiendo el flujo retrógrado. Y como les dije, entonces la sangre que debía salir completa hacia la aorta ya no sale completa porque una parte se está perdiendo, devolviéndose a la aurícula. A esta enfermedad de que la válvula no se cierre completa, sino que deje una abertura, se le llama insuficiencia. Aquí lo tiene como regurgitación, pero nosotros normalmente lo usamos como insuficiencia de la válvula. Obviamente cada válvula, o sea, cada una de estas válvulas, de estas 4 válvulas que hemos visto, puede presentar estenosis o insuficiencia. Ok, otra cosa, ¿verdad?, que debemos conocer bien es lo del volumen ventricular, los volúmenes ventriculares. Es decir, cómo cambia el volumen ventricular durante todo el ciclo cardíaco. Cuando, ¿verdad?, cuando el ventrículo se llena, eso se llama volumen telediastólico. ¿Por qué? Porque al final, tele es un prefijo griego que significa final. El volumen al final de la diástole, al principio a uno le cuesta, porque entonces tiene que irse a devolver al viaje. Ya va. Al final de la diástole, ¿qué sucede? El ventrículo está lleno, porque está preparado para la sístole. Entonces, volumen telediastólico, volumen al final de la diástole, el ventrículo está lleno. Él normalmente está lleno con unos 120 cc de sangre. Cada vez, cada latido, él se llena con 120 cc de sangre. Pero cuando ocurre la eyección, tanto la eyección rápida como la lenta, sale aproximadamente sale aproximadamente 70 cc de sangre. 70 cc de sangre. Quiere decir que siempre va a sobrar en el ventrículo, siempre va a sobrar unos 50 cc. A ese volumen se le llama volumen telesistólico, porque es al final de la sístole. Es decir, al final de la sístole, es decir, al final de la contracción, el ventrículo debería estar vacío, pero siempre queda un repele, un sobrante de unos 50 cc. Entonces, siempre el ventrículo se llena 120 cc,
salen 70, quedan 50. Entran 70 otra vez, tiene 120, eyecta 70, quedan 50. ¿Ves? Caen 70 otra vez en el llenado ventricular rápido y sístole auricular, hay 120 y se eyecta. ¿Ves? Entonces, eso, por supuesto, puede cambiar. Cuando nosotros aumentamos nuestra demanda de oxígeno, por ejemplo, corremos o subimos a la escalera, el ventrículo va a tender a relajarse más, a relajarse más para llenarse más. Es decir, que este volumen telediastólico aumenta, puede aumentar hasta 150 cc. Y entonces, como se llena más, se estira con más fuerza. Eso es lo que se llama la ley de Frank-Starling, que la voy a explicar más tarde. La ley de Frank-Starling dice que mientras más se dilata el ventrículo, más con más fuerza se va a contraer. Es como cuando en un salón empiezas a tirarle papelito con una liguita a los compañeros. Si tienes el amiguito cerca al que le vas a pegar con la liguita, con el papelito, no contraes, es decir, perdón, no estiras tanto la liga porque los tienes cerca. Pero si lo tienes al otro lado del salón, necesitas estirar más la liga para que la liga, entre comillas, se contraiga con más fuerza y el papelito salga volando y se lo pegue en la cara, ¿ves? Entonces, el ventrículo va a buscar, mientras más necesidades tenga de llenarse, se va a dilatar más y por lo tanto con más fuerza se va a contraer. Entonces, cuando él se llena con 150, el volumen sistólico es mucho mayor. De tal manera que el repele no va a seguir siendo 50, sino que va a quedar mucho menos de repele. Es decir, si se llena hasta 150 y de aquí salen 100, de aquí salen 120 y aquí quedan apenas 30. ¿Eh? ¿De qué me sirve saber todo esto? Porque existe, ¿verdad? Un examen que a lo mejor se lo hayan hecho a algún familiar de ustedes, que se llama ecocardiograma, que lo hace un cardiólogo normalmente. En ese examen, ¿verdad? El cardiólogo hace un ecosonograma, así como el ecosonograma que se le hace a los fetos, ¿verdad? A la mujer embarazada y se ve el feto que se mueve, ¿verdad? Igual el corazón se va a ver moviendo. Y el cardiólogo graba un video del corazón moviéndose, o sea, de varios, vamos a decir, de varios latidos, varios ciclos cardíacos. Entonces, ¿verdad? Fíjense, esto aquí es la aurícula y esto es el ventrículo, ¿verdad? Entonces, esto que ustedes ven aquí es sangre, es la sangre pasando de la aurícula al ventrículo. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que aquí está, este es el tamaño de la cavidad de la aurícula y esto es la cantidad de sangre que hay en ese momento. Pero entonces, así como en un video, ¿verdad? Tú puedes adelantarlo, atrasarlo. Entonces, él va a buscar el momento al final de la diástole. ¿Cuál es el momento al final de la diástole? Antes que se abra la válvula sigmoidea. Antes que se abra la válvula sigmoidea y se empiece a vaciar. Entonces, en ese momento, cuando el ventrículo está más lleno, entonces él agarra y mide cuánta superficie de esto hay. ¿Se acuerdan? En dibujo técnico que uno con las figuras uno podía sacar cuánta área había y eso. Así más o menos trabajan lo que son los ecocardiógrafos. Es decir, miden más o menos esta superficie y más o menos se calcula cuánto volumen hay. Entonces, el cardiólogo busca el momento al final de la diástole y el momento al final de la sístole. Y de esa manera, ¿verdad? Él entonces resta. Si al final de la diástole habían 120 cc y al final de la sístole hay 50, entonces él puede saber cuánto está eyectando el paciente, porque lo que finalmente él necesita saber si el ventrículo está siendo efectivo, porque ¿cuál es la función del ventrículo? Eyectar la sangre. Entonces, para saber si el ventrículo está efectivo, necesito saber cuánta sangre está eyectando, cuánta sangre está saliendo, pero
grabar cuánta sangre está saliendo en esos momentos es difícil. Por lo tanto, entonces él graba en un momento dado, saca la cuenta cuánto hay al final de la diástole y cuánto hay al final de la sístole, la resta y me da el volumen sistólico o volumen de eyección. Entonces, luego hago un porcentaje, ¿verdad? Saco un porcentaje de cuánto de lo que se llenó, cuánto de lo que se llenó finalmente salió. Saco un porcentaje, cuánto de lo que se llenó salió, y eso me va a decir cuán efectivo está siendo el ventrículo. Y eso es lo que se llama fracción de eyección. ¿Cuánta fracción de este llenado se pudo eyectar? Y es un 60%. Si ustedes sacan una regla de 3, si 120 cc es 100%, ¿cuánto por ciento es 70 cc? Y eso me da 60%, que ese es el promedio de la fracción de eyección de una persona normal. Como les decía, si ustedes salen corriendo, el volumen diastólico aumenta y por lo tanto el volumen de eyección aumenta y tiende a aumentar la fracción de eyección. Cuando la fracción de eyección disminuye en una persona, es lo que se llama el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Han escuchado eso? ¿Qué tal fulanito tiene una insuficiencia cardíaca? Es que el ventrículo no está siendo efectivo para eyectar la sangre. Y fíjense cómo lo que es bonito aprender, que ya entonces ustedes hoy ya saben por qué es lo que significa que una persona tenga insuficiencia cardíaca. El ventrículo no está siendo efectivo para eyectar la sangre hacia la arteria. Y por lo tanto, al disminuir este volumen de eyección, esta fracción de eyección, a un 30%, el paciente puede a lo mejor caminar, pero no te puede caminar rápido, porque si aumenta las demandas de oxígeno cuando caminas rápido, no, el ventrículo no te da para eso. ¿Ves? Entonces, es lo que también con la insuficiencia cardíaca se hace lo que se llaman las pruebas de esfuerzo. Con las pruebas de esfuerzo, cada vez se le dice al paciente que haga un esfuerzo más, caminar cada vez más rápido, a ver cuánto aguanta, entre comillas, cuánto aguanta el corazón las demandas de oxígeno. Entonces llegamos, ¿verdad?, a algo que se llama precarga y poscarga. Lo que es la precarga y poscarga es algo que hay veces que nos cuesta entender, y por eso quiero que ustedes como estudiantes que a lo mejor están viendo estos términos por primera vez lo entiendan, por favor. Deben entenderlo, porque si no, no van a poder entender muchas cosas. A veces uno está, a mí me pasaba cuando yo no entendía precarga y poscarga, entonces yo estaba leyendo fisiología cardiovascular y entonces pasaba por precarga y poscarga y omitía la palabra. Yo decía, bueno, algún día entenderé la palabra. Pero entonces no, entonces el párrafo a veces no lo entendía, porque si no entendía que era precarga o que era poscarga, no ibas a poder entender lo demás. Entonces, por favor, desde ahorita deben tratar de entender precarga y poscarga. Y si no lo entienden, entonces ustedes me dicen. Entonces, fijémonos aquí. Tenemos precarga y poscarga. ¿Qué es la precarga? Es el grado de estiramiento o tensión de las fibras miocárdicas antes del inicio de la contracción ventricular. Es decir, ¿en qué periodo nos vamos a posar? En el llenado ventricular rápido. ¿Se acuerdan? ¿Qué sucede en el llenado ventricular rápido? Las válvulas tricuspidias están abiertas, o las válvulas auriculoventriculares están abiertas, y cae el chorro de sangre de la aurícula al ventrículo. Esto hace que el ventrículo se estire. Como les decía lo de la liga, mientras más se estira, el ventrículo va a contraerse con más fuerza. Entonces, la precarga es el nivel o grado de estiramiento de estas fibras miocárdicas que va a estar dado por el nivel de llenado ventricular. Es decir, que si no cae sangre, si cae un poquito de sangre aquí, se va a relajar, se va a estirar un poquito. ¿Ve? Entonces, el grado de estiramiento va a venir dado por el volumen que le voy a meter al ventrículo.
Si le meto poco volumen, se estira poco. Mientras más volumen le meta al ventrículo, más se va a estirar. Entonces, el volumen del ventrículo, ¿verdad? Finalmente, o sea, este volumen viene dado por lo que llamamos volumen diastólico final, que es el volumen en el que se llena todo. ¿Eh? Se llena todo y entonces se estira completamente el ventrículo. Entonces, la precarga es el grado de estiramiento de las fibras miocárdicas. Ya voy a contestar. Entonces, cuando ustedes lean precarga, lo pueden sustituir en su mente con estiramiento del ventrículo, que es el llenado del ventrículo. Estiramiento del ventrículo por el llenado del ventrículo. Ustedes lo sustituyen en su mente y entonces así les es más fácil, ¿eh? Exactamente, esto tiene que ver con la ley de Frank Starling. La ley de Frank Starling dice, eso lo voy a decir más adelante de todas maneras, que es como el ejemplito de la liga. Mientras más estire el ventrículo, mientras más llene el ventrículo, con más fuerza se va a contraer. Mientras más yo estire la liga, con más fuerza se va a contraer la liga para que el papelito salga volando. Eso es lo que explica la ley de Frank Starling. Entonces, precarga, sustitúyanlo en su mente con estiramiento del ventrículo por el volumen diastólico final, por volumen. Entonces, pero ¿qué es la poscarga? La poscarga es la presión que hay en la arteria contra la cual debe contraerse el ventrículo. ¿Se acuerdan que cuando el ventrículo se estaba contrayendo, ¿verdad? Cuando el ventrículo se estaba contrayendo, ¿por qué se contrae el ventrículo? ¿Qué quiere lograr él? Él quiere lograr sobrepasar la presión que hay en la arteria. ¿Por qué? Porque para que la sangre se quiera ir para la arteria, debe haber una presión mayor en el ventrículo que en la arteria. ¿Qué pasa si en la arteria hay más presión de lo normal? El ventrículo va a tener que contraerse con mucha más fuerza para poder vencer a la presión alta que hay en la arteria. Entonces, la poscarga es el nivel de presión con que ahora el ventrículo se va a contraer contra la arteria. Entonces, eso se traduce en presión. Y esa presión se traduce en, o sea, se mide como en presión arterial. Es decir, que cuando me toman la tensión, como dice la gente a veces, tómame la tensión ahí. Cuando tomas la tensión en la arteria, estás midiendo cuánta presión hay aquí en la aorta. Y que si esa presión está alta, el ventrículo tiene que hacer un mayor esfuerzo para sobrepasar a la presión que está en la aorta. Entonces, cuando tú hablas de poscarga, cuando el libro te habla de algo de poscarga, que aumenta la poscarga o disminuye la poscarga, te está hablando de la presión en la arteria. ¿Ven? Entonces, eso es lo que ustedes quiero que se lleven, por favor, esta noche. Entonces, dos cosas que están aprendiendo, dos términos aquí que los vamos a sustituir en nuestra mente por algo que sí no es más fácil de entender. Fíjense que entonces la precarga prácticamente es cómo se prepara el corazón. ¿Cómo se prepara? Estirando el ventrículo. Porque si el ventrículo no se estira, no se relaja, no puede contraerse. Entonces precarga es su preparación. Precarga, preparación. Poscarga es el nivel de presión que va a vencer ahora, posteriormente. El nivel de presión que el ventrículo va a vencer. Entonces, cuando hablamos de precarga, hablamos de volumen. Cuando hablamos de poscarga, hablamos de presión. Por eso es
en el caso de Melaine, que ella es médico. Por eso entonces cuando tú lees libros de medicina interna, de medicina interna o de anestesiología, de terapia intensiva, que te hablan es de que debemos aumentar la precarga. ¿Qué está queriendo decir? Que debemos aumentar el volumen del paciente, es decir, ponerle líquidos al paciente, aumentamos el volumen, aumentamos la precarga y eso aumenta el volumen diastólico final y entonces el paciente eyecta más sangre. Igual, la precarga más bien para ayudar al corazón, la poscarga debe disminuir. Es decir, mientras yo disminuyo la presión en la arteria, el ventrículo se le hace más facilito sacar la sangre hacia la arteria. Entonces, el corazón va a trabajar mejor con menos poscarga y va a trabajar mejor con un aumento de la precarga. Pero por supuesto, esto a grandes rasgos, porque cuando hablamos de fisiopatología, dependiendo de la enfermedad que tiene el paciente, muchas veces debemos jugar con estos dos términos. Pero vuelvo y les repito que el libro muy pocas veces les va a decir, les va a hablar de volumen diastólico final. El libro directamente de medicina te habla de precarga y de poscarga y entonces hay veces que uno echa cortocircuito y entonces no entiende. Entonces aquí está lo que preguntaba Diana, la ley de Frank Starling. Entonces fíjense que aquí tenemos, ¿verdad? Un llenado normal, una contracción normal. Pero si se relaja más, si hay un mayor llenado del ventrículo, hay mayor estiramiento y por lo tanto una mayor contracción. Y por lo tanto hay un mayor vaciado. Igualmente, mientras más llenado, mucho más lleno el ventrículo, mucho más mayor es la contracción. Por supuesto que esta contracción también tiene un límite. Es como la liga. Si la liga llega a un momento en que las tiras demasiado, ¿qué va a pasar? Se revienta, se rompe. Entonces no es que se va a romper el músculo cardíaco, pero es como el dicho que dice, el que mucho quiere abarcar poco aprieta. Llega un momento que el ventrículo quiere abarcar todo ese poco de sangre y no va a apretar como debe ser. Porque la ley de Starling dice que el ventrículo tiene su límite hasta el cual él puede estirarse y que a la vez pueda contraerse. Entonces fíjense este libro. Este es un libro de fisiología, de cirugía, cuando está en Dios mediante, séptimo, octavo semestre. Entonces viene y tú te pones a leer, ¿verdad? Capítulo 12 de un libro de cirugía, vigilancia fisiológica del paciente quirúrgico. Entonces tú empiezas aquí a leerte el índice. Fíjense, presión arterial, medición no invasiva de la presión arterial, vigilancia electrocardiográfica, gasto cardíaco, determinante del funcionamiento cardíaco, precarga, poscarga, contractibilidad. Entonces son términos que vamos a ir viendo en estas clases y que necesitas saberla para el octavo semestre. ¿Ves? Entonces si tú no sabes qué es precarga, qué es poscarga, ¿cómo vas a entender lo que vayas a leer aquí? Entonces por eso, de hecho se los trae para que vean la importancia que necesitan entender, porque hay veces que el cerebro le juega a uno cuando estudiante y dice, no, esto yo creo que no me va a servir, ¿sí? Pero es que tú no sabes qué es lo que te va a servir porque tú no ves el futuro, tú no sabes finalmente qué es lo que te va a servir, pero aquí estoy yo tratándole de decirles que sí lo van a necesitar. Van a necesitar entender bien presión arterial, que es lo que vamos a ver a continuación, y necesitan entender gasto cardíaco. Ese es otro término que tú le preguntas, hagan ustedes la prueba, ustedes lo de segundo semestre, hagan ustedes la prueba, tienen un compañero de tercer, cuarto semestre. Pregúntale qué es precarga y qué es poscarga. Tú le preguntas qué es precarga, puede que te lo diga, pero entonces te dice poscarga y te dice lo mismo. Entonces ahí patina todo el mundo. Entonces, por eso es importante que lo entiendan. Igual gasto cardíaco es un término que lo encuentras en cualquier libro de cardiología. O sea,
todos los capítulos de cardiología siempre vas a hablar del gasto cardíaco. Y entonces hay veces que nadie sabe definirlo. Y no puede ser. Tienen que tener en mente con qué lo vas a sustituir, con cómo lo vas a entender. Fíjense, por ejemplo, este es un ejemplo de un examen para posgrado. Una pregunta en un examen para posgrado. Entonces, fíjense, tú vas para posgrado de lo que sea, de lo que sea, de anestesia, de cirugía, de lo que sea, te van a preguntar de todo. Entonces, aquí está. En el tratamiento, cuando estás haciendo este examen de posgrado, pasaste por la rural, pasaste por el 12º semestre, o sea, por lo menos hace 5 o 6 años que viste esta clase que te estoy dando ahorita. Y entonces ahí te empiezan a preguntar, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva se debe mejorar ¿qué? Poscarga y resistencia vascular periférica. Precarga, poscarga y resistencia vascular periférica. Precarga, resistencia vascular periférica. Solo precarga y poscarga. Signo de alto gasto. Entonces, si no sabes ni siquiera qué es precarga y poscarga, imagínate cómo vas a contestar esta pregunta. Y bueno, esto es todo con lo que es ciclo cardíaco.